Sudamericana entra en una recesión y a continuación le seguiría la zona euro y con gran probabilidad también Japón. Por el lado de las economías del sudeste asiático se prevé una desaceleración fuerte y lo importante es que si ahorita estamos mirando como una secuela a lo que viene ocurriendo, una caída de los precios de los minerales, el punto a discutir, digamos, es que la magnitud de esta caída va a depender mucho de cuánto va a ser la desaceleración de economías como China. Solamente a manera de referencia nada más, para el año 2009 se proyecta un precio del cobre de $3.59 la libra. Actualmente todos sabemos que el precio del cobre está por debajo de los $2. Entonces, excepto que se esté pronosticando una trepada, sabe Dios por qué razones, del precio del cobre en medio de lo que está pasando, esto resulta pues un poco complicado, diríamos, un tanto discutible, digamos, este precio del cobre establecido, por ejemplo, para fines de las proyecciones. Y el otro atisbo del ciclón que se está dando por fuera, esto tiene que ver con las remesas de peruanos del exterior. Cuando las economías desarrolladas entran en recesión, los primeros que pierden su puesto de trabajo son los migrantes, y eso va a afectar directamente el tema de remesas. Aproximadamente las remesas de peruanos del exterior están calculadas en alrededor de unos 2.200 millones de dólares. Entonces es previsible también de que hayan ya han comenzado a haber algunos impactos adversos por ese lado, y eso sin duda va a afectar el consumo privado. La posición de cambios, yo no gusto hablar de las reservas internacionales, porque las reservas internacionales no son del Banco Central. Las reservas internacionales, una parte que es la posición de cambios, o sea, a ver, si asumimos números gruesos, las reservas internacionales ahorita están en 32.000, 33.000 millones de dólares. De esos 33.000 millones de dólares, alrededor de 21, 22 corresponden a la posición de cambios. Esos son los dólares del Banco Central. Y en mi opinión, esa es la caja con la que tiene el Banco Central para intervenir en el mercado. ¿Cuáles son los otros componentes de las reservas? Los otros componentes de las reservas son más o menos 7.000 millones de dólares por conceptos de encajes. Eso es plata del público, eso es plata de que se inmoviliza de los depósitos que la gente hace en el sistema financiero en dólares. Y finalmente, los 3.000 millones restantes corresponden a depósitos del sector público. En esos 3.000 millones de dólares están los 1.787 millones de dólares del Fondo de Estabilización Fiscal. En concreto, cuando se habla de la capacidad que tiene el Banco Central para, si se quiere, moderar la volatilidad, o sea, la variabilidad del tipo de cambio, yo diría, aquí es incorrecto técnicamente hablando referir lo que es las reservas internacionales. Lo que tiene el Banco Central es la posición de cambios. Y una cosa es tener 22.000 y otra cosa es tener 32.000. O sea, los números son absolutamente distintos, ¿no? Pero si miramos un poco algo de los números, un primer señalamiento que creo que definitivamente acredita una revisión de los supuestos macroeconómicos que sirven para construir el presupuesto. Todos sabemos que los supuestos que sirven para construir el proyecto de ley de presupuesto son básicamente la tasa de crecimiento del producto estimada. Esto tiene que ver también con el déficit fiscal, el resultado económico. El tercer elemento o el tercer supuesto importante tiene que ver con el tipo de cambio. El cuarto supuesto tiene que ver con la inflación proyectada. Y el quinto supuesto tiene que ver con las proyecciones de exportaciones e importaciones. Estos son básicamente los supuestos base, aparte de otros, pero los principales son los que acabo de mencionar. Entonces, a manera de un ejercicio muy sencillo, yo los invitaría a revisar el marco macroeconómico multianual, el más reciente y el que va aparejado con la presentación del proyecto de ley de presupuesto presentado ante el Congreso a fines de agosto de este año. Comparen ustedes los números que están en el marco macroeconómico multianual, por ejemplo, con los números que están en el último reporte de inflación del Banco Central de Reserva, septiembre del 2008. Y vamos a darnos cuenta que hay una serie de diferencias que son flagrantes. El punto es que la cosa sería inocua si es que varias de estas diferencias no tienen que ver definitivamente con el tema de ingresos fiscales. Entonces, un primer señalamiento, creo que, y este es un problema que creo tienen las autoridades económicas actuales,
es que estamos hablando de números distintos para lo mismo. Entonces, aquí el tema es que, claro, se puede decir que por el tema del tiempo, el reporte de inflación presentado en septiembre, pues presenta cifras mucho más actualizadas respecto al marco macroeconómico, pero el punto a discutir es que el proyecto de presupuesto que se ha llevado al Congreso de la República, esto está basado en cifras pues que definitivamente se han desfasado. Y reitero, lo peligroso de este asunto es que no pocas de ellas tienen que ver con las posibilidades de captación de ingresos fiscales. ¿Cuál es el momento para aplicar política contracíclica? Yo creo que es el momento. Uno no puede esperar a que se deterioren los indicadores, por ejemplo, de producción adelantada para poder comenzar a desarrollar política contracíclica. Aquí el tema está más o menos cantado, o sea, en principio, si se quiere, las primeras brisas del ciclón vienen por el lado de la caída de los ingresos fiscales. Y caída de los ingresos fiscales que a su vez tiene como preludio la caída de los precios de los minerales. El punto a discutir, digamos, es cuánto aire tenemos para hacer políticas contracíclicas. Yo creo que hay un problema por el lado de la balanza en cuenta corriente. Yo creo que se está subvaluando el déficit que se está proyectando. Entonces yo sí no creo que no va a ser una de las crisis clásicas. Usualmente lo que ha sucedido en el Perú, y esto es cuestión de mirar la historia económica, lo que ocurre, digamos, es que los procesos de crecimiento se paran, y se paran porque se estrangulan las cuentas externas. Entonces, en este caso, el regalo viene por fuera, pero probablemente también eso nos desnuda una limitación estructural que tenemos. Y si uno se fija con detalle, miremos que a pesar de que en estos años las exportaciones han crecido en términos de valores, en términos importantes, sin embargo, si uno mira la estructura de las exportaciones, los cambios no son para nada dramáticos. O sea, siempre tenemos exportaciones tradicionales, que son las que determinan de lejos la dinámica de las exportaciones totales, y las exportaciones no tradicionales, que siempre han tenido un carácter más marginal. Esa, si se quiere, esa gran limitación de estructura, no es algo que haya tenido modificaciones sustanciales en estos últimos años. Digamos, esto es como una especie de una suerte de teatro, y entonces los actores de reparto pues tienen un papel que cumplir. Dudaría, pues, dificultaría ver al ministro de Economía o al propio Julio Velarde o al propio presidente de la República siendo realistas, porque más bien su papel de ellos es infundir ánimo, infundir confianza, hasta llegar casi a la arenga. ¿De acuerdo? Entonces, además, en estas cosas de decir se ha tocado fondo, yo no sé si alguna vez había escuché o leía a Felipe González que decía: nunca podemos decir que hemos tocado fondo porque podemos seguir cavando. Entonces en estas cosas hay que tener cuidado.